¿Cómo están ustedes? En este cita regional tradicional, hoy día queremos llegar a sus casas desde San Antonio hasta los Andes y espero que la conversación sea interesante para ustedes. Saludamos a nuestros panelistas de hoy. Saludamos en primer lugar a la consejera regional de Renovación Nacional, Evelyn Mancilla. ¿Cómo le va, Evelyn? Muy bien, muchas gracias. Saludamos al alcalde de Quilpué, don Mauricio Viñambres de Pladeco, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo está? Saludamos al diputado de la UDI, don Arturo Esquella, que no es hijo de don Agustín. No soy hijo de Agustín, efectivamente. Hijo de Arturo también. Muchas gracias por la invitación. Y saludamos a él, al concejal de Viña, que viene llegando de Europa, un Tomás viene con facha francesa, qué sé yo, chaqueta corta. Nunca en Francia, así que... ¿Nunca? No, pues. ¿Y el don Río Durán? Que... Soy hijo de una francesa, que eso es distinto. Bueno, vamos a ir primero a una breve y corta presentación que hizo nuestro jefe de prensa, Bernardo Belli, con su periodista. Vamos con esa nota y entramos en la conversación. La Fiscalía aclaró los atentados explosivos registrados en Viña del Mar los días 9 y 10 de septiembre pasado, estableciendo que su autor fue un menor de 13 años de edad. Ricardo Bravo dijo estar de acuerdo con la creación de la región de Aconcagua, siempre que se disponga de un estudio bien realizado y serio para poder ser presentado ante las autoridades nacionales. Una pena de 4 años de libertad vigilada y a pagar $1 fue condenado el sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O'Reilly, tras ser declarado culpable de los abusos sexuales cometidos de forma reiterada en contra de una menor de edad. Por 41 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, solicitada por la UDI y RN. Además, el diputado independiente Gabriel Boric pidió su salida del cargo. Bueno, ahí veíamos la introducción hecha por nuestro jefe de prensa. Quiero que partamos por aquello que podría ser quizás más conflictivo y transversal, el tema de la sentencia del cura O'Reilly. Partamos con usted, diputado Esquella. Bueno, no tengo más antecedentes que lo que se entregan por la prensa. Hubo un juicio, salió condenado, la persona tiene que cumplir la condena. La verdad es que nadie está por sobre la ley, independiente de cuál es el rol que uno tenga en la sociedad, y si es que se pudo comprobar su participación en un delito de abuso sexual, lo que tiene que hacer es cumplir la condena. Lo que pasa es que la pena que le dieron, una pena de 4 años de libertad vigilada, y digamos, y la molestia que había entre los que reclamaban por aquello, es que le debería haber correspondido una pena mayor, por un lado, y segundo, de que el informe de Gendarmería no fue acogido, en que decía de que efectivamente no eran ellos partidarios que tuviera ese tipo de pena, porque lo consideraban que no estaba apto para aquello, para estar fuera de un recinto de detención. Yo no sé si se sabe públicamente, pero en el sistema penitenciario hay 108.000 condenados aproximadamente. De los 108.000 condenados, 54.000 están en libertad. Por delitos incluso bastante más graves que abusos sexuales, hay personas que están libres. Como por ejemplo, derechamente por violación, por estupro, hay personas que están libres. O sea, esto no es un caso aislado. De hecho, entiendo yo de que en exactamente la misma situación hay más de 1.000 personas. Entonces, si es que alguien ha tratado de llevar la noticia con esta lógica, digamos, de tirarse en contra de la Iglesia Católica, que me parece lamentable, porque tratar, digamos, de involucrar a una iglesia por los actos de una persona es un tremendo error, pero lo he visto en otras oportunidades cuando hay sacerdotes condenados. Claramente, digamos, los antecedentes no lo acompañan, porque acá no se está privilegiando una persona, está exactamente en las mismas circunstancias que el resto, y por lo demás, dicho sea de paso, así como en cualquier actividad, también en la actividad sacerdotal o en cualquiera que le pueda tocar en función de un culto, y en otras actividades, por supuesto, digamos, hay personas que cometen delitos y tienen que pagar por aquello, y eso es una regla de oro, digamos, que nadie está por sobre la ley. Tomás de Rementería.
Lo que le ocurra a muchos no justifica a ninguno. Eso de que hay otros condenados por delitos peores y tal igual. Los delitos son medidos por quien le llegan, a quien afectan. Y la violación, el manoseamiento de una menor. No hubo violación, entiendo yo. Perdón, no, cuando tú violas la intimidad de una persona hay una violación. Abuso. ¿Entiendes? ¿Ya? Pero te digo... Es que la violación es un delito. Bueno, puntual. pero escucha un segundo. Bueno. No, yo estoy hablando de violar su intimidad, no, Bueno. no dice una Perfecto, violación perfecto. física. Que tiene la valentía, la niña, de ir a un tribunal, de perseverar porque considera que es justo perseverar. Y que el sacerdote, porque tú dices la iglesia, mire, esto es un poquito parecido a lo que pasó con Caradima. ¿Cuánto tiempo? Y no la iglesia, cierto sector de la iglesia, donde el señor Mate se dio el gusto de ir a hablar con el juez que estaba instruyendo la causa con Caradima. Don Bernardo Mate no es un señor cualquiera de aquí. Es decir, el usar varas distintas para medir. Yo tengo que colocar el mismo nivel de esto. Y no voy a justificar a Lavandero. Pero, ¿dónde terminó Lavandero? ¿Y dónde fue la persecución de Lavandero? Acuérdate, el juicio de Lavandero fue público, todos los medios de comunicación. Aquí era este pobre gringo que lo acusaban, que salían todas las señoras declarando. Ahora, si nosotros aún a la justicia de nuestra república la ponemos en duda, ese ya es otro tema. Pero de partida lo inapropiado es que este señor de aquí para su casa. Y lo único que tiene es la prohibición de ejercer el ministerio con menores. Gracias, Tomás. Yo creo que para el delito es muy baja la pena y muy baja la acción ciudadana. Evelyn Mancilla. El tema del abuso sexual es un tema muy complejo. Yo quisiera aprovechar de hacer la diferencia, porque creo que nosotros también tenemos la responsabilidad de explicar a la gente cuál es la diferencia entre un abuso sexual, una violación y el estupro. En el caso de las violaciones, los textos indican que es cuando hay penetración hacia un niño o niña. En el caso del abuso es cuando el niño es tocado, y en el caso del estupro es cuando hay consentimiento de los niños o niñas, en el caso de estas relaciones que se producen con personas mayores de 18 años. Me parece que hubo avances importantes respecto de las leyes, sobre todo con el Registro Nacional de Pedófilos que se promulgó el año pasado en el gobierno del presidente Piñera. Pero si bien hemos avanzado, yo creo que hoy día este caso y otros más demuestran la falta de importancia que tiene para la sociedad y para nuestro país, que independientemente de quién sea la persona que cometa los actos, aquí a mí de verdad que me da igual si es un cura, si es un pastor o si es una persona X. Yo creo que aquí todas las personas deberían pagar por tratar, maltratar y por cometer un acto tan aberrante como abusar de un niño o una niña. Yo quisiera decir que a mí me parece que la pena efectivamente es baja. Espero de todo corazón y quiero confiar en la justicia de mi país, que ojalá no haya habido influencias para haber rebajado la pena. Yo espero de verdad, de todo corazón, que todas aquellas personas que cometen actos en contra de niños o niñas paguen lo que corresponda, lo que la ley indica, y que aquí, tal como decía el concejal, no hayan distintas varas para medir si el acto es exactamente el mismo. Aquí hay un delito en contra de un niño o niña. Y yo creo además, y aprovechando que tenemos al diputado Esquella aquí, hacer una solicitud. Yo creo que es importante legislar en esta materia, y precisamente en aquellas personas que tengan cercanía con niños o niñas o que jueguen con la fe pública o con la confianza de las personas, deberían tener, al contrario, penas mayores porque tienen mayor cercanía con la gente. Gracias, Evelyn Mancilla. Mauricio Viñambre. Permíteme un segundito muy cortito. Yo insisto, yo cuando hablé de violación, hablo de una característica especial de los niños, que tú les violas su intimidad. Porque es distinto que con un adulto. Gracias. Porque Sí, yo claro, toco, que claro. viola su Claro que intimidad sí. de la inocencia, por eso es Exacto. una violación. Se cambia de etapa de la vida, inclusive. Exacto.
Mauricio. Bueno, la verdad compartir yo quizás con todos los panelistas acá la situación. Yo creo que el abuso de un menor, sin duda, como se planteó. Lo complejo en este caso es que es un líder espiritual. Y pertenece a una orden cuyo prócer estuvo encausado también. Exactamente. Entonces, aquí hay dos tipos, para mi gusto, de juicio. Uno, el juicio que es el civil, que sin duda yo creo que la condena fue baja, sin duda, por ningún motivo, y que debe aplicarse a cualquier persona, sea sacerdote, sea de las Fuerzas Armadas, sea político, sea lo que sea. Pero lo grave, por lo menos de mi perspectiva, es que un sacerdote, que se supone que da la confianza a muchos de nosotros que somos creyentes, y sin duda yo creo que ahí también la Iglesia no ha sido dura suficientemente enfática en ese tema. Porque yo me hago la pregunta, ¿cuánto católico que es divorciado, ya que está separado, no puede comulgar? Claro. ¿Ya? Y este sacerdote va a poder comulgar. Y abusó de un menor, que considero que ese sí que es delito. Mira, es un paralelo. Entonces, de la confianza tú tienes un carabinero que comete el mínimo delito. Lo primero que hace Carabinero es darlo de baja. Así es. Lo primero. 500 y tanto en los últimos 2 años. A muchos los dan de baja por hacer su pega. Exacto. Entonces yo creo que en ese tema nuestra Iglesia Católica debería haber tomado una medida mucho más dura. El sacerdote no solo no debería tener vinculación con menores, debería dejar su cargo en ejercicio como sacerdote y no dar la comunión y no entregar ningún tipo, porque lo que se hizo fue gravísimo. Gravísimo, y está exactamente, y hay una comprobación de los tribunales. Entonces, yo creo que yo hago una crítica, yo soy católico y hago una crítica ahí en la Iglesia, porque sin duda la Iglesia debería haber sido mucho más dura en materia de este tema. Este sacerdote debería estar fuera de la Iglesia Católica. Ahora, diputado, hay una crítica que ha hecho a quienes defienden a la inocencia de este señor, y que se refiere al hecho de que uno de 3 jueces, uno de ellos no llegó al convencimiento exacto que él fuera culpable, y eso hace que para ello y para el abogado Hermosilla le dé un fundamento también para pedir un nuevo proceso. ¿Qué visión tiene usted de eso? Es bien simple, nuestro sistema establece que el juicio lo hacen 3 y cuando hay 2 que llegan al convencimiento y uno no, la condena es clara y la persona ya deja de ser inocente y es culpable. Si en eso no tiene que haber 2 lecturas. Pasaría lo mismo si fuera al revés. Exacto. Imagínate que 2 lo hubiesen dejado libre y uno Exacto. no. Y tú dices, tendríamos no, que efectivamente... tenemos la sospecha de culpable porque decir uno... que estábamos hablando de una persona inocente e incluso reconocer una serie de cosas. Pero yo quiero irme a otro tema, que es la aplicación de la ley 18.216. Porque las penas en términos generales no son bajas en Chile. Si el problema es que pasan a ser bajas una vez que le aplican estos beneficios o premios, como yo les digo, que es la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada, la reclusión nocturna, ahora la libertad vigilada intensiva, que se le aplican, ya les decía, a el 50% de los condenados en Chile. No el mundo absuelto, estoy hablando de los condenados. Cuando estos señores jueces ya llegaron al convencimiento de que es culpable, a la mitad de esas personas, estamos hablando de delitos de toda índole, les aplican estos premios. Y eso, a mi juicio, no corresponde. Yo creo que eso, lo que tú estás diciendo, es primordial para hacer iniciativas de proyectos de ley donde efectivamente se pueda mejorar. Si no puede ser que hoy día los delincuentes tengan más derechos que las personas que... Evelyn, la cantidad de proyectos que presentamos en esa línea, que el oficialismo nos pone un portazo al frente. Lo que te dice... Porque ellos asumen de que bueno, es legítimo también tener opiniones distintas. Pero déjame redondear lo que pasa, ¿sabes lo que está pasando en este país? Lo decía el alcalde Jaúde el otro día, y que yo comparto. Lo que está sucediendo es que hoy día el delincuente te va y te denuncia. Hoy día se están cometiendo delitos. Nosotros tenemos delitos, y lo comentábamos hoy día por otras razones, donde en lo público y en lo privado se cometen delitos. Tú descubres a alguien robando, haciendo algo, tú le haces la acusación, queda libre y después se te demanda.
Y Claro, además, por daño y perjuicio, a veces claro. tenéis que pagar la indemnización, po. Claro. Bueno, lo que le pasó a propósito de la Iglesia Católica a una parroquia en Vitacura que se hizo parte de la acusación en contra de los que ponían las bombas, que por lo demás 2 de ellos están detenidos En el y procesados en España, por lo mismo, por repetir exactamente lo Exacto. mismo, y la Iglesia tuvo que pagar más de 20 millones de pesos. Claro. Entonces, hay una gran cantidad de sinsentidos que por lo demás tienen que ver con lo que decía la nota, en cómo se está aplicando la ley de responsabilidad penal adolescente. No quiero, sin la venia acá del conductor, pasarme al otro tema, pero nomás, efectivamente dele. hay a mi juicio, una demostración de los años que tiene esta ley en vigencia de que hay algo que no está funcionando bien. Por cierto que yo no pretendo cambiar los límites, o sea, si hay un esfuerzo que tiene que hacer el Estado de Chile y todo Estado y sociedad organizada, desde el punto de vista de combatir el delito, es de poder rehabilitar y reinsertar en la vida a los más jóvenes, pues a quienes están partiendo el cuento y más aún, digamos, a los niños. Pero también hay una realidad de que hay una gran cantidad de delitos que están siendo cometidos por el mundo de los adolescentes e incluso también por el mundo de los inimputables, es decir, los que están por debajo de los Como 14 por años. ejemplo, porque este caso, Por ejemplo, los el bombazos caso en de Villa. los bombazos, no sé si usted lo tiene claro, señor, pero una persona es un muchacho de 13 años que aprendió a hacer las bombas por internet y que puso esta bomba en un sector de Viña y que hubo de contaminación acústica, lesión por parte de un par de trabajadores del mall y que el niño sale para su casa porque si bien él reconoce no es susceptible de persecución penal. Bueno, aquí hay 2 cosas. Una, de lo que estamos hablando, yo lo único que quiero decir, y usted como el legislador, yo creo que los agravantes que significa los niños deben ser mucho mayores de lo que son. Porque la marca que tú le haces a un niño no es lo mismo que tú Exacto. abuses físicamente, manoseando, tocando a una mujer adulta, que indudablemente es una falta de respeto, indudablemente es entrar en su intimidad. No la vamos a Pero cuando perfilar. tú lo haces en un niño, Hay que endurecer las penas. es decir, le produces un trauma, hay que endurecer las penas. Y la otra, en esto de que, perdón, los niños hasta los 14 años son inimputables, ¿no es cierto? Bueno, bajo los 14 años son responsabilidad de sus padres. Y mientras ustedes no legislen que cuando tu hijo deja, como se dice en buen chileno, una cagada, el responsable eres tú. Aquí no, aquí la responsabilidad del el padre va a buscarlo. ¿Qué le quieren hacer a mi niño? Y se lo lleva. Y tú ves las declaraciones y ves una señora, ella estaba procesada por droga y el padre estaba procesado por robo con violencia y asesinato. Perdón, es decir, el hijo que le salía, que no... Es decir, si tú se lo encargas, no sé, usted lo tendrá que buscar en el prontuario del caballero del... Pero tú entenderás que el muchacho el muchacho que hoy día o ayer se robó un auto, el carabinero casi le pasó el auto arriba del carabinero, el carabinero le disparó, le alojó una bala en el cráneo, lo llevaron al hospital, no había cámara en el hospital, lo llevaron a urgencia de la Católica por el tema de que si tú no tienes que recurrir a los privados. Lo internaron adentro y se arrancó. Entonces tú vuelves a preguntar lo primero, anda a preguntar qué hacen los padres, si no es cosa de tirar hijos al mundo y después arreglátela como queráis. Gracias, Tomás. Evelyn. A ver, yo creo que en términos legales, es lo que no hay mucho que discutir, Es lo que es lo que tenemos y si se puede mejorar, bienvenido sea. Tampoco le vamos a llevar toda la mochila de carga aquí al diputado porque está presente, pero sí me parece que en términos sociales hay un fenómeno muy importante que se viene dando hace muchos años que tiene que ver con los deberes y con los derechos. Poco nosotros hablamos de los deberes que tienen los niños y las niñas, los padres o todos nosotros como adultos en la sociedad y harto hablamos de los derechos, entonces queremos hartos derechos pero poco cumplimos con nuestros deberes. Y yo creo que parte de los deberes que debe tener un padre, una madre, dice relación con enseñarle a sus niños las normas de comportamiento básicos y cuáles son las reglas de la sociedad. Entonces, a mí me parece hoy día que nosotros deberíamos mejorar
nosotros que somos personas que estamos en el mundo político, que tenemos influencia a nivel social, que trabajamos con personas en distintos lugares. Y ojo que aquí no estoy estigmatizando del que tiene más plata al que tiene menos plata, porque los delitos por niños y adolescentes son cometidos tanto en el barrio alto como en los sectores más vulnerables de la población. Los niños consumen droga o pasta base de mala calidad, es la diferencia que tenemos con los niños más ricos. Los niños que viven en la población consumen una pasta base muy mala y los otros consumen cocaína porque tienen más plata. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer hincapié en la importancia de educar a los niños y niñas en que los papás, las mamás puedan entender que la sociedad también tiene que hacerse responsable, pero que ese cambio parte por uno, parte por la familia, parte por la casa. Y yo invitaría a la gente también a hacerse la pregunta de qué estoy haciendo yo para cambiar lo que no me gusta. Porque yo creo que eso es fundamental para cualquier sociedad y poder cambiar cualquier conducta o norma de comportamiento. Gracias, Evelyn. Mauricio. Mira, yo este tema lo vemos diario en la comuna y yo creo que en varias comunas. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos, fíjate, nosotros en el sistema público generalmente tenemos alrededor de 600 alumnos desde lo que se matricula en el sector municipalizado, que se supone que es lo más vulnerable, de la matrícula de marzo a fines de abril hay una deserción que no sabemos dónde hay 600 niños y jóvenes. No sabemos dónde están. Y eso uno se hace la pregunta y desechando todo lo que significa que los que se traspasaron a otros colegios, que los papás les cambiaron de trabajo y se tuvieron que ir a otro lado, sacando todo eso, son alrededor de 600. La pregunta uno se hace. Entonces, claro, el delito, yo no sé si la pena tiene que ser más dura para ese niño, porque un niño de 13 años es un niño, las circunstancias que vive socialmente. Entonces, yo creo que aquí el Estado debe actuar. Y sin duda debe actuar frente a una sociedad, frente a estos niños y a estos jóvenes. ¿Cómo juega un rol? ¿Qué rol juega? Desde los barrios. Si nosotros sabemos, por ejemplo, cuando un joven en una escuela, yo siempre le he dicho, atenta con un cuchillo contra otro joven, ¿cuál es la intervención que nosotros estamos haciendo psicopedagógica, psicológica, psiquiátrica, social, frente a la familia? Porque efectivamente tú no puedes esperar de un niño que su madre está detenida por droga, su padre por asesinato, tú no puedes tener un resultado de un niño en el cual va a ser uno de los mejores de los establecimientos educacionales y va a estar. Tiene un modelo, además se junta y se rodea con un modelo. Entonces la pregunta es ¿cómo nosotros intervenimos? Y yo tengo una posición muy clara. Yo creo que nosotros, cuando estábamos hablando por otro tema con el diputado, los municipios deben insertarse en los barrios, debemos tener los financiamientos y los programas y enfrentar y saber identificar a esos jóvenes y acompañar, a darle un acompañamiento. Yo creo, y esto es una posición muy clara, que si estos padres no pueden formar a sus hijos, deben integrar en una escuela de formación de internado dirigida por el Estado. Pero además, la escuela municipal debe estar relacionada con el barrio. La Por escuela, supuesto. la relación apoderados con los profesores, con los barrios, la interrelación con el barrio, que también se deja de lado. Todo lo que tú quieras, pero el vulnerable, el que tú tienes un caso, yo creo que debe ser un tratamiento intervenido, claro. Su familia desde el Estado. Muchas gracias. Y eso años atrás no se quiso hacer. Hay que preocuparse de antes de la vulnerabilidad, fíjate. Si ese problema es del gobierno local. No, gracias. Ya está, tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve. Ya volvemos.